Bien, con su permiso, consejera presidenta, de la misma forma, si no hubiera inconveniente, se desahogaría con la misma mecánica el presente dictamen. El Partido Revolucionario Institucional presentó a las 22 horas del día 27 de marzo del año 2015 su solicitud de registro de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional conforme a la siguiente lista. En los lugares de propietario y suplente respectivamente, en la posición número 1, Fernando Chávez Méndez y Jorge Luis Pérez Ávila. En la posición número 2, Marta Horta Rodríguez y Cecilia de los Ángeles González Gordoa. En la posición número 3, Joel Ramírez Díaz y Edmundo Azael Torrescano Medina. En la posición número 4, Elizabeth Viviana Guerrero Milán y Juana Margarita Viñas Horta. En la posición 5, Ramón Gerardo Cerrillo López y Luis Ramón Rosas Ávila. En la posición 6, Adriana Araceli González Ortiz y Alejandra Elizabeth Méndez Rosas. En la posición 7, Jesús Israel Monjarás Ávila y Cuauhtémoc Flores Ibarra. En la posición 8, Sara Montserrat Solís Pérez e Irma Guadalupe Galicia Torres. En la posición 9, Cruz Felipe Fragoso Portales y Mauricio Christopher Arévalo Alcalde. En la posición número 10, Marta Eugenia Maldonado Manso y Carla Paola Lumbreras Mora. En el puesto número 11, José Luis Araiza Medina y Vicente Flores Rodríguez. Y en el puesto número 12, Marcela González Herrera y Melisa Odette Hernández Recendis. Al efecto, presentaron la diversa documentación señalada en el artículo, además del 304, el artículo 307, misma que ya ha quedado señalada en el anterior dictamen, ¿verdad? Toda la documentación relativa a las características de la elegibilidad de los candidatos. Dicha solicitud fue presentada dentro del plazo a que se refiere el artículo 289 de la Ley Electoral del Estado. Y en el considerando quinto se señala que verificada la documentación que se adjuntó a la solicitud de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, se detectaron diversas omisiones mismas que fueron notificadas al partido solicitante para que dentro de un plazo de 72 horas subsanara con la documentación respectiva los requisitos que se le estaba señalando habían sido omisos de diversos de sus integrantes de su lista. A pedimento del Partido Revolucionario Institucional, en la fórmula quinta de dicha lista, al declinar el suplente Luis Ramón Rosas Ávila, el propietario Ramón Gerardo Cerrillo López es propuesto como candidato suplente y el ciudadano Ignacio de Jesús Delgado Pérez es propuesto como candidato propietario en el número 5 de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Además, consta que dentro del plazo otorgado, el partido político requerido dio cabal cumplimiento a las omisiones detectadas. Por lo cual se proponen los siguientes resolutivos. Primero, con fundamento en el artículo 31 de la Constitución del Estado y en los numerales 44, fracción segunda, inciso F, 291 y 309 de la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente para resolver la solicitud de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que propone el Partido Revolucionario Institucional. Segundo, en atención a lo manifestado en los considerandos de este fallo, se declara procedente el registro formal de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional para integrar la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado en el periodo comprendido del 14 de septiembre del año 2015 al 13 de septiembre del año 2018, propuesta por el Partido Revolucionario Institucional, integrada de la siguiente forma. Como propietarios y suplentes respectivamente en el lugar número 1, Fernando Chávez Méndez y Jorge Luis Pérez Ávila. En el lugar número 2, Marta Horta Rodríguez y Cecilia de los Ángeles González Gordoa. En el lugar número 3, Joel Ramírez Díaz y Edmundo Azael Torrescano Medina. En el lugar número 3, Elizabeth Viviana Guerrero Milán y Juana Margarita Viñas Horta. En el lugar número 5,
Ignacio de Jesús Delgado Pérez y Ramón Gerardo Cerrillo López. En el lugar número 6, Adriana Araceli González Ortiz y Alejandra Elizabeth Méndez Rosas. En el lugar número 7, Jesús Israel Monjaraz Ávila y Cuauhtémoc Flores Ibarra. En el lugar número 8, Sara Montserrat Solís Pérez e Irma Guadalupe Galicia Torres. En el lugar 9, Cruz Felipe Fragoso Portales y Mauricio Christopher Arevalo Alcalde. En el lugar 10, Marta Eugenia Maldonado Manso y Carla Paola Lumbreras Mora. En el lugar número 11, José Luis Araiza Medina y Vicente Flores Rodríguez. En el lugar 12, Marcela González Herrera y Melisa Odette Hernández Reséndiz. Tercero, notifíquese y publíquese en los términos de los artículos 311 y 312 de la ley electoral vigente en el Estado la presente resolución para los efectos legales correspondientes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Rogaría entonces a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con el presente dictamen presentado. De manera nominal, consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen relativo a la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, conforme a lo dispuesto por los artículos 289, 307 y 309 de la Ley Electoral del Estado. Para desahogar el punto referido, cedo el uso de la voz nuevamente al señor secretario. Bien, de nueva cuenta, se propone, si no hubiera ningún inconveniente, la misma mecánica para abordar el desarrollo del dictamen. El Partido de la Revolución Democrática presentó a las 16 horas del día 27 de marzo del año 2015 su solicitud de registro de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional conforme a la siguiente lista. En los lugares de propietario y suplente respectivamente, en la posición número 1, J. Guadalupe Torres Sánchez y Juan Alejandro Méndez Zavala. En la posición 2, Sofía González Hernández y Anita Hernández Reyes. En la posición 3, Federico Rodríguez de Lira y Juan Pascual Salinas López. En la posición 4, Marta Angélica Jiménez Vázquez y Blanca Magdalena Coronado Martínez. En el puesto 5, Mario Antonio Salazar y Marco Antonio Ramírez García. En el puesto 6, Marcela Martínez y Fuentes y Silvia Rodríguez Zúñiga. En el puesto 7, M.A. Guadalupe Castro Almanza y Angélica Mendoza Camacho. Asimismo, acompañó la diversa documentación correspondiente a cada uno de los candidatos postulados, derivado de lo cual, una vez que este órgano entró al estudio de la solicitud de registro y de conformidad con el artículo 309 de la Ley Electoral del Estado, observó diversas omisiones, razón por la cual mediante oficios CPC SE 800-2015 y CEPC SS 784-2015, con fecha 30 de marzo del presente año, la Secretaría Ejecutiva de este organismo requirió al Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que dentro del plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de los requerimientos, subsanara lo siguiente. Con respecto al requerimiento enviado por oficio 784, se le informó que respecto al principio de la paridad de género que debe observarse en la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, de conformidad con el primer párrafo del artículo 294 de la Ley Electoral, se debe registrar de forma alternada candidatos propietarios de género distinto y que en virtud de que en la lista presentada se advierte que en la posición número 6 y en la 7 son del mismo género, razón por la cual se le requiere a efecto de que realice la sustitución respectiva.
Por lo que toca al requerimiento notificado a dicho instituto político mediante el oficio número 800 de 2015, se le hizo saber diversas omisiones en que habían incurrido al presentar la documentación de diversos candidatos en diversas posiciones. Básicamente todos los requerimientos se ceñían a la carta de residencia y solo uno respecto a la constancia de no antecedentes penales. Bien, con fecha 1 de abril, el Partido de la Revolución Democrática dio respuesta a los requerimientos antes señalados de la siguiente forma. Por lo que respecta al oficio 800, manifestó que no es posible designar candidatos por el principio de representación proporcional en el numeral 7 de la lista presentada ante este organismo electoral. Por lo tanto, solicitó se deje sin efecto el numeral 7 y solo se le tenga por presentado la lista de candidatos por el principio de RP hasta el número 6, por lo que se cumple cabalmente con lo previsto en el arábigo 307, fracción tercera de la legislación electoral del Estado. Por lo que corresponde al oficio 784, acompañaron diversa documentación, misma que le había sido requerida y con la cual subsanaban las omisiones en que habían incurrido. Subsanados los requerimientos planteados, en el caso consta que el Partido de la Revolución Democrática dio cumplimiento a lo establecido en diversos artículos de nuestra ley electoral, además de que se encuentran satisfechos los extremos de elegibilidad, a que se refiere el artículo 46 de nuestra Constitución, y por lo tanto se proponen los siguientes resolutivos. Primero, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resulta competente para resolver la solicitud de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que propone el Partido de la Revolución Democrática. Segundo, es procedente el registro formal y definitivo de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional propuestos por el Partido de la Revolución Democrática para contender en el proceso de elección de diputados que integrarán la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, cuya jornada electoral se efectuará el domingo 7 de junio del año 2015, misma que quede integrada de la siguiente manera. Como candidatos propietarios y suplentes respectivamente, en el puesto número 1, J. Guadalupe Torres Sánchez y Juan Alejandro Méndez Zavala; en el puesto 2, Sofía González Hernández y Anita Hernández Reyes; en el puesto 3, Federico Rodríguez de Lira y Juan Pascual Salinas López; en el puesto 4, Marta Angélica Jiménez Vázquez y Angélica Mendoza Camacho; en el puesto 5, Mario Antonio Salazar y Marco Antonio Ramírez García; en el puesto 6, Marcela Martínez y Fuentes y Silvia Rodríguez Zúñiga. Aquí habría que hacer una aclaración: la posición número 7 la dejaron sin efecto, por lo tanto esa desaparecería de este proyecto de dictamen y quedaría únicamente integrado hasta el numeral número 6. Tercero, con fundamento en los artículos 311 y 312 de la ley electoral vigente en el Estado, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial del Estado el presente dictamen de registro. Al igual, las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales deberán publicar en estrados y difundir las citadas listas en los sitios de fácil y concurrido acceso al público. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Solicitaría entonces a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con el dictamen aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. Aclarando nuevamente que es nada más del 1 al 6, de acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad con las observaciones aquí señaladas.